Atención que un joven puso en jaque el bolsillo de por lo menos 1.000 pasajeros y la economía de varias aerolíneas en el país colombiano. El señalado delincuente logró acceder a través de internet a las cuentas bancarias y las plataformas virtuales para robarle millas y montar un gigantesco negocio ilegal. Así operaba este joven. El joven de 23 años fue capturado cuando llegaba al aeropuerto El Dorado de Bogotá, proveniente de Cartagena, donde pasaba vacaciones con por lo menos 10 amigos. Según la policía, ellos viajaban incluso al exterior gracias a las millas que robaban a las aerolíneas colombianas a través de internet. Esta persona logró hacerse a cerca de 5 millones de millas. Ustedes saben, se convierte en una especie de moneda virtual toda vez que con ellas se pueden alquilar vehículos, se pueden alquilar hoteles y se pueden hacer reserva y uso de tiquetes aéreos. El monto de esta defraudación asciende a 546 millones de pesos. Según los investigadores, el ciberdelincuente montó una empresa con las millas robadas, con la cual lograba vender tiquetes y paquetes turísticos que incluían hoteles, que incluían alquiler de vehículos. Este no es el único delito que la DIJÍN ha descubierto a través de internet. Hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Registramos ya a la fecha cerca de 3.000 denuncias y el año 2014 cerró con cerca de 6.400 casos reportados al Centro Cibernético Policial. La transferencia no consentida de activos. Una vez se apoderan de las cuentas y tienen acceso a datos, logran transferir cantidades de dinero para provecho de las organizaciones del cibercrimen. ¿Cómo evitar caer en la trampa? La respuesta es contundente. Mucho cuidado con los correos sobre alertas, ofertas o premios. Esos son los más peligrosos. Con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.